En la penumbra de un convento rodeado de frondosos bosques en el corazón de Maine, donde los murmullos de la comunidad ocultaban secretos inconfesables, comenzó una historia que perduraría por generaciones. A finales del siglo XIX, un oscuro silencio se cernía sobre un lugar que, bajo el disfraz de amor y protección, se convirtió en un abismo de horror. Más de 500 huérfanos desaparecieron sin dejar rastro, tragados por las sombras de muros de piedra caliza y arcos góticos. Las primeras desapariciones comenzaron a suscitar murmullos entre los vecinos, historias de niños que nunca volvían de sus actividades diarias. Los alumnos, antes llenos de vida, fueron devorados por un comportamiento extraño y una melancolía que se instaló como una niebla inquietante. Según un reciente hallazgo, un registro dejó al descubierto las primeras pistas, apuntes ilegibles escritos a mano, donde consigna tras consigna revelan los intentos de la Madre Superior por mantener el control absoluto, orquestando un esquema siniestro disfrazado de compasión. Con el tiempo, aquellos cuadernos ocultos fueron descubiertos por un investigador decidido, quien desenterró testimonios suprimidos de quienes habían sobrevivido a los oscuros rituales del convento. Una voz temblorosa narró cómo, en las noches de vísperas, la comunidad se congregaba, ajena a los secretos que se cosían en la oscuridad, prácticas perturbadoras y experimentos médicos que desafiaban la moralidad y la razón. Todo bajo el manto de la fe. Los hilos de esta conspiración comenzaron a entrelazarse con los de las autoridades locales, revelando una trama de complicidad que permitía que el horror se perpetuara de manera desenfrenada. Cartas secretas entre la jerarquía religiosa y los funcionarios del gobierno local mostraban una antigua red de protección, donde los gritos de ayuda eran ahogados por promesas vacías de redención. Al concluir la investigación, un descubrimiento desgarrador dejó a la comunidad atónita. La verdad, que inicialmente había permanecido oculta, era aún más devastadora de lo que se podía imaginar. Nuevas evidencias apuntaban a conexiones con otras instituciones que operaban bajo el mismo velo de medidas caritativas, sugiriendo que el horror no era un fenómeno aislado, sino parte de una sinfonía siniestra que había dominado el siglo. Así, a medida que las capas de este oscuro convento se desnudan, nos enfrentamos a una realidad aterradora que desafía el entendimiento humano y deja un eco inquietante que resuena aún en la actualidad. ¿Qué más secretos aguardan ser descubiertos? La historia apenas comienza, y la búsqueda de la verdad es solo el primer paso en un camino sin retorno. La verdad comenzó a desvelarse con cada página examinada. El investigador, con una mezcla de terror y emoción, se encontró con un documento que lo hizo estremecerse. Una carta, antigua y amarillenta, se deslizó entre las páginas de un diario desgastado. Era un escrito de la Madre Superior, dirigido a un médico de la ciudad. El tono de la carta era inquietante. Contenía instrucciones detalladas sobre tratamientos que se llevarían a cabo en el convento. Los niños son tan frágiles, decía. Sus cuerpos pueden ser perfeccionados, transformados en portadores de luz. En su caligrafía temblorosa se notaba una obsesión perturbadora con la pureza y la salvación. Un nudo se formó en la garganta del investigador. ¿Qué significaba esto? ¿Qué tipo de tratamiento podía llevar a cabo en un niño huérfano? Los ecos de una vida antes vivida en esas paredes comenzaron a resonar.
Anas. Noches de juventud donde las risas llenaban el aire. Le siguieron susurros de lo que realmente sucedió en las sombras. Testimonios de quienes habían logrado escapar hablaban de rituales extraños, ceremonias bajo la luna, donde se invocaba a fuerzas que nunca deberían ser tocadas. Ahí, en el silencio de la noche, los murmullos de invocaciones se mezclaban con las súplicas de niños aterrorizados. Algunos de nosotros despertábamos sin saber dónde estábamos, narró una sobreviviente, su voz temblando al recordar. Las hermanas nos llevaban a la sala oscura, allí donde nunca se posaba la luz. Decían que éramos parte de un sacrificio, que nuestros cuerpos eran el camino hacia el cielo. Las palabras resonaban en la mente del investigador, como un eco aterrador. Mientras las revelaciones emergían, no solo eran los huérfanos los que sufrían. La complicidad de las autoridades locales se hizo evidente cuando uno de los funcionarios, en un arrebato de desesperación, confesó haber recibido mensajes que instaban a mirar hacia otro lado. Había un pacto, un silencio sepulcral que permitía que el horror se mantuviera intacto. De hecho, la carta mencionaba encuentros secretos, y el investigador apenas logró contener la rabia al imaginar a esos hombres sentados en la comodidad de sus oficinas, ignorando el grito ahogado de la niñez. El clima en la comunidad se tornaba denso. Un grito desgarrador resuena en una de las noches más oscuras. Se rumoreaba que ciertos niños habían sido llevados a la forestería, y algo terrible había sucedido. Un grupo de vecinos, liderados por un farero, fue en búsqueda de respuestas. Mientras atravesaban el bosque, la sensación de ser observados se hacía palpable. Produce un escalofrío en la piel. Al llegar al convento, hallaron la puerta entreabierta y los susurros se convirtieron en gritos de horror. En la penumbra del pasillo se escuchaban llantos apagados. La atmósfera se tornó pesada y el aire estaba cargado de angustia. Entonces, una sombra emergió de las sombras, más grande y más oscura que cualquier pesadilla. La Madre Superior apareció con una sonrisa perturbadora, y su rostro pálido brillaba en las tenues luciérnagas de luz. «Vienen buscando la verdad», susurró con voz sedosa. «Pero la verdad siempre tiene un precio». Y con un gesto de su mano, algo resonó desde lo más profundo del convento. Unos gritos desgarradores, y las puertas a su alrededor comenzaron a cerrarse. La comunidad quedó paralizada. Cualquier muestra de valentía se tornó en pánico. La verdadera horror estaba por descubrirse. El investigador comprendió, en ese instante, que todo lo que había encontrado era solo la superficie de un abismo que había estado oculto. ¿Qué más se escondía? ¿Y a qué nuevos horrores se enfrentarían a partir de ahora? Las respuestas amputadas dejaban un vacío helado, un eco de preguntas en cada rincón de su mente. El silencio se volvió abrumador. La Madre Superior, con su sonrisa perturbadora, parecía flotarle a través del pasillo oscuro. La comunidad quedó paralizada. Murmullos nerviosos comenzaron a acumularse entre ellos, palabras atascadas en sus gargantas, y el aire se tornó denso como una niebla nocturna. «Vienen buscando la verdad», repitió, su voz suave, casi seductora. Era como si cada palabra aguantara la respiración del grupo, llenando el espacio con un miedo palpable. Nadie se atrevía a dar un paso atrás. Todos querían correr, pero sus pies estaban pegados al suelo. Un ruido sordo rompió el momento.
Desde el fondo oscuro del convento, un eco de voces ansiosas emergió. Gritos apagados, llantos de niños, resonando como ecos de un pasado olvidado. Los rostros en el grupo se tornaron pálidos de terror. Aprovechando la distracción, el investigador se adelantó, sus manos temblando. En su bolsillo sentía el peso de un nuevo descubrimiento. Un viejo diario hallado en una de las habitaciones que había escapado de su atención. Decidió que era el momento de desenmascarar más verdades. ¿Qué les hiciste a esos niños?, gritó, su voz resonando en la penumbra. La Madre Superior continuó sonriendo, como si sus preguntas fueran meras faltas de respeto. Los niños son un recurso, dijo, casi con un susurro. El mundo necesita más portadores de luz. ¿No lo entienden? La perfección se cultiva. Con cada palabra, el corazón del investigador se hundía. En el diario, el tono se volvía claro. Los tratamientos eran experimentos para modificar la naturaleza de los niños, para forzarlos a soportar la pureza que la Madre Superior buscaba. Conceptos retorcidos de salvación, amalgamados con experimentación médica, llenaban cada página como un juramento oscuro. Su mente estaba revuelta. ¿Qué clase de fe requería tal sacrilegio? El grupo comenzó a moverse torpemente. Algunos retrocedieron, otros se acercaron a escuchar. Ante la urgencia del momento, una mujer, madre de un niño desaparecido, rompió el silencio. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Qué es lo que hicisteis en estas paredes malditas? La atmósfera se cargó de desesperación. La Madre Superior, aún sonriente, levantó la mano en un gesto que hizo temblar el suelo bajo ellos. El aire se volvió helado. «Siéntete privilegiada», susurró con tono casi maternal. «Solo aquellos elegidos pueden conocer el secreto de la verdadera luz». Con un movimiento brusco, una puerta cercana se abrió, dejando escapar una ráfaga de aire gélido. El investigador, buscando respuestas, empujó su camino hacia el umbral, apenas conteniéndose. La oscuridad del pasillo era completamente atrayente. Justo antes de entrar, un objeto brilló en el suelo. Una pequeña caja de metal, llena de documentos desvanecidos, se asomó entre las sombras. «¡Espera! ¡No!», gritó uno de los vecinos al ver sus intenciones. Intentó tomarla, pero un ruido inesperado silbó a su alrededor. El viento frío se comenzó a arremolinar, como si algo enojado se hubiera despertado. De pronto, los gritos y llantos aumentaron, ahora como leyendas antiguas llamando a quienes las habían olvidado. Y entonces una luz tenue surgió de la caja, expandiéndose rápidamente, llenando el espacio con un resplandor vibrante que hizo que las piedras de los muros resplandecieran. Todos atónitos, retrocedieron. «¡No pueden saberlo!», chilló la Madre Superior. Sus ojos ya no eran los de una simple líder, sino de un ser que había guardado secretos oscuros. «Si abren eso, el pacto que hemos mantenido se romperá». El investigador, ahora temblando de anticipación, comprendió que lo que estaba a punto de descubrir podría transformar todo lo que había aprendido. Preguntas inundaron su mente. ¿Qué secretos guardaba esa caja? ¿Y qué sería de ellos si se liberaban? Todo vibraba a su alrededor, como si el acto de abrir ese secreto pudiera arrastrarlos a un abismo mayor. Pero ya no había marcha atrás. La luz brillaba, intensa y deslumbrante. Un poderoso grito resonó en el convento. Era como un eco de advertencia. ¿Serían capaces de soportar las verdades que estaban a punto de despertar? El investigador miró hacia atrás.
Notando la sombra de la Madre Superior. En su rostro, la amenaza era clara. Ahora, su mundo jamás sería el mismo. La luz de la caja iluminó el pasillo oscuro, pero no trajo consuelo. Al contrario, parecía intensificar el ambiente opresivo. La Madre Superior, ya sin su fachada maternal, se transformó en un ente aterrador. Sus ojos brillaban con una mezcla de locura y fervor. «¡Cierren eso!», gritó con una voz que resonó como un trueno. El investigador, sintiendo la urgencia en su pecho, ignoró su advertencia. Con manos temblorosas, abrió la caja. En su interior encontró documentos amarillentos y una serie de cartas, cada una más escalofriante que la anterior. Entre estas, una destacaba, escrita en una caligrafía inclinada y frenética. Era del médico al que la Madre Superior había consultado. Sus palabras hablaban de experimentos de transformación que buscaban curar defectos naturales en los huérfanos. «Los niños son la clave», decía el médico. «Su pureza puede ser moldeada, pero debe ser controlada». El corazón del investigador se detuvo. Las sombras del convento comenzaron a cobrar vida. Aquellas palabras resonaron en su mente como un eco de horror. El murmullo de la comunidad se intensificó. «¿Qué son estos horrores?», susurró una mujer, su rostro pálido ante la revelación. «No puedo creer que esto esté sucediendo aquí». Miradas de pavor se cruzaron entre ellos. El aire estaba cargado de incredulidad y miedo. Mientras leía, el investigador se dio cuenta de que la complicidad no solo comenzaba y terminaba en el convento. En una de las cartas encontradas, había anotaciones sobre visitas de funcionarios locales. Frases inquietantes llenaban la página. «No se puede perturbar la paz de la comunidad. Lo que sucede aquí es por el bien mayor». La realidad estalló como un cristal roto. Habían estado encubriendo algo peor que nadie podría haber imaginado. Justo cuando la comunidad empezaba a grasping para procesar la revelación, un grito desgarrador cortó el aire. «Los niños». Era un padre que había estado buscando a su hijo desaparecido. Con los ojos desorbitados, se acercó a la Madre Superior. «¿Dónde están nuestros hijos? Dímelo, maldita sea». Ella sonrió, pero ya no era una sonrisa cálida. «Han sido liberados», dijo, gesticulando con desprecio. «Han ascendido a un estado superior, donde la luz no tiene límites. Se han convertido en algo más grandioso, como debían ser». Su risa se mezcló con los ecos del pasillo, resonando en cada rincón del convento. La multitud se debatía entre la rabia y el miedo. «Eso es una locura», gritó un joven, impotente ante la revelación. «¿Qué has hecho con ellos?». La atmósfera había cambiado. Los murmullos se dispararon a gritos. Las sombras en el convento parecían cobrar vida, y el tiempo se detuvo. Otra mujer, madre de una de las niñas, rompió la barrera del silencio. «¿Qué significa eso? ¿Que han ascendido? Quiero a mi hija de vuelta». Su voz se quebró, llevándose consigo los últimos vestigios de esperanza. El rostro de la Madre Superior se ensombreció, pero su sonrisa retorcida permaneció. Mientras el grupo se agitaba, un estruendo resonó desde los sótanos del convento. Un horror indescriptible emergió del silencio, provocando que algunos de los presentes retrocedieran. Las puertas del fondo se abrieron de golpe, mostrando un vestíbulo oscuro, donde sombras incontroladas danzaban. «¡No!», gritó una hermana, a punto de correr. «¡No es seguro!», chilló el investigador. Pero la curiosidad humana es una fuerza poderosa. Empujados por un impulso irrefrenable, algunos se acercaron a las sombras, aún sabiendo que había advertencias flotando en el aire. El investigador sintió un nudo en el estómago.
Lo que estuvieran a punto de descubrir podría cambiarlo todo. La atmósfera se tornó insoportable. Un grito cortante resonó de nuevo. La oscuridad parecía devorar la luz, y justo antes de que cualquier respuesta fuera hallada, una figura indistinta emergió del fondo. ¿Qué son ustedes?, resonó una voz infantil, pequeña y temblorosa. Los rostros se volvieron hacia la fuente, y una nueva ola de terror se cernió sobre todos. El investigador supo, en ese momento, que tenían que enfrentarse a una verdad que desbordaba su imaginación. ¿Qué estarían a punto de liberar? ¿Y qué pasaría con la comunidad ahora? El silencio se hizo denso de nuevo. Las posibilidades comenzaban a llenarlo todo, y una mezcla de miedo y anticipación se apoderó de la habitación. Todos quedaron paralizados, sin saber qué camino tomar. Una revelación aún más oscura estaba por emerger. La figura infantil frente a ellos parecía un espejismo, un eco de todo lo que habían perdido. Los murmullos en el grupo se intensificaron. La comunidad de repente se vio atrapada en un torbellino de terror y confusión. La niña, con ojos grandes y asustados, dio un paso adelante. Su voz, un susurro del pasado, resonó con una verdad inquietante. Nos llevaron a un lugar oscuro, donde los gritos no se escuchan. La imagen de la pequeña, pálida y temblando, fue como un balde de agua fría. Los corazones latían al unísono. Todos comprendieron que lo que estaban a punto de descubrir podría ser más aterrador de lo que imaginaban. El ambiente se tornó pesado, como si el aire mismo se empeñara en oprimir sus pulmones. La Madre Superior, que antes había proyectado una calma inquietante, ahora lucía nerviosa. «Silencio, niña. No sabes de lo que hablas», lanzó, pero su tono no era convincente. La pequeña solo apretó los labios y miró a los presentes con una mezcla de pena y desafío. El investigador recordó un documento que había encontrado en la caja. Era una carta del médico que había tratado a los huérfanos años atrás. «Sigue usando el suero de transformación en los niños», decía la carta. «Los resultados han sido impresionantes. La hibridación de su sangre con líquidos extracorpóreos muestra un potencial inexplorado». La letra se volvía cada vez más desquiciada. El progreso no se detendrá por un simple concepto de moralidad. Corazones latentes comenzaron a palpitar al unísono. La idea de que aquellos inocentes hubieran sido sometidos a experimentos horrendos se hizo insostenible. ¿Qué era esto? Uno de los vecinos, un hombre de rostro cansado, exclamó: «¿Acaso pensaban que éramos tontos? Nosotros solo queríamos ayudar». La comunidad se miraba entre sí, reconociendo lo que aquellos años de silencio y complicidad habían costado. Ojos vidriosos y miradas vacías flotaban entre las sombras del convento. Cada uno conocía a un niño perdido, una risa ahogada, un abrazo que nunca llegó. El investigador, ahora completamente absorto en el documento, siguió leyendo. «Los padres están ocupados, su dolor los enceguece. Traeremos a los niños de vuelta, pero en un estado que nadie entenderá. Sabemos que ha habido éxitos. Pronto, los límites de la naturaleza misma serán traspasados». El aire se volvió denso. Temor se apoderó del grupo. Idea de una transformación radical, de borrar la esencia de esos niños, dejó a muchos escalofriados. «Es un sacrilegio», gritó una mujer, su voz resonando con furia. «¿Cómo pudieron dejar que eso sucediera?». La niña, aún temblando, dio un paso hacia adelante, fijando su mirada en el investigador. «No hemos ascendido.
solo nos han arrebatado, afirmó, su voz quebrándose. Algunos de nosotros luchamos, pero otros desaparecieron para siempre. Sus palabras estaban llenas de una tristeza que atenazó el corazón de todos. Un grupo en el fondo, dándose cuenta de que sus padres habían estado tan ciegos, se lanzó hacia la Madre Superior, demandando respuestas. ¿Por qué? Dinos la verdad. ¿Qué hicisteis con los niños? Pero lo que sucedió a continuación fue indescriptible. Un estruendo desgarrador partió el aire. La puerta trasera del convento se abrió de golpe. Una ráfaga de viento helado barrió la sala, apagando las luces en un instante. Los murmullos de desesperación se transformaron en gritos del horror. Del fondo emergió una sombra oscura que se deslizaba hacia el grupo. En ese momento, la Madre Superiora se echó hacia atrás, claramente con miedo. «¡No! ¡Esto no puede ser!», chilló, mientras la figura nebulosa avanzaba, llenando el lugar de una oscuridad palpable. Los corazones se detuvieron. ¿Era posible que lo que los había llevado a ese lugar fuese aún más oscuro? La desesperación brilló como un faro en la penumbra. El investigador, con la intención de proteger a los demás, comenzó a retroceder, sintiendo que el peso de la verdad se abalanzaba sobre él. Cada descubrimiento lo empujaba más hacia un abismo del que no había escalera para salir. El grito de un niño resonó nuevamente, llenando los corazones de terror. La figura oscura se detuvo y la atmósfera se cargó con un nuevo sentido de fatalidad. La comunidad, ahora atrapada entre sus propios pecados, enfrentaba un horror que desbordaba cualquier imaginación. «No sabemos realmente qué hicimos», gritó alguien entre los presentes, pero la figura dio un paso más cerca, culminando la noche en que millones de secretos se desatarían. ¿Qué les aguardaba? ¿Y quiénes serían exactamente los que emergerían de esta oscuridad? Aquella pregunta flotaba en el aire, como una nube negra, esperando su momento. La figura infantil frente a ellos parecía un espejismo, un eco de todo lo que habían perdido. Quedaron paralizados. El miedo se apoderó de sus cuerpos. La voz temblorosa de la niña resonó en el aire frío. Nos llevaron a un lugar oscuro, donde los gritos no se escuchan. La Madre Superior, aunque intentaba mantener la compostura, la ira titilaba en su mirada. «¡Cállate!», lanzó, pero la niña no se echó atrás. Entonces, antes de que alguien pudiera responder, un estridente ruido barrió la sala. Las luces titilaron antes de apagarse completamente, sumiendo el convento en una oscuridad pesada. Gritos, murmullos, un caos de pánicos. El grupo se movió, buscando un punto de referencia en la oscuridad. «No podemos quedarnos aquí», gritó un hombre, aferrándose al brazo de su esposa. El aire estaba pesado, como si el mismo convento respirara con ellos, pero no era un aliento de vida. Justo entonces, un brillo tenue apareció a lo lejos, iluminando un rincón del pasillo. El investigador, impulsado por una mezcla de miedo y determinación, avanzó hacia la luz, arrastrando a algunos miembros del grupo tras de él. Allí, en el suelo, encontró un viejo libro, desgastado, con el sello del convento en la portada. Lo abrió, y lo que descubrió congeló la sangre en sus venas. Era un registro de tratamientos realizados en los niños. Las páginas amarillentas estaban llenas de anotaciones manuscritas, observaciones sobre cómo mejorar y purificar las almas de los huérfanos. La perfección se alcanza a través de la disciplina,
Decía un pasaje inquietante. Cada niño es un potencial portador de luz. La transformación requiere sacrificios. Detrás de él, los murmullos de la comunidad se intensificaban. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de sacrificio? La desesperación se tornó palpable. El peso de las palabras llenó los corazones de preguntas sin respuesta. Mientras tanto, la figura oscura en el pasillo parecía crecer, como si alimentara el murmullante miedo que reinaba. La Madre Superior, al ver el libro, dio un paso adelante. Su rostro se contorsionó en una mueca de furia. «Ciérralo, no debiste abrirlo». El grupo se agitó, comprendiendo que había aspectos mucho más aterradores de lo que los antecedentes ya habían revelado. Con un grito, la niña lanzó palabras que hicieron eco en el convento. «Fue un experimento, todo fue un experimento. Nos quitaron, nos transformaron, otros no regresamos. Lo que quedó fue solo una sombra de nosotros». Sus ojos parpadeaban, llenos de dolor. Ellos sabían, los hombres de la ciudad, las autoridades, todos sabían. Un escalofrío recorrió la sala. El investigador recordó los documentos que había encontrado. Había cartas del médico de la parroquia en el que se mencionaban las visitas de personas poderosas quienes tenían intereses en esos tratamientos. La correspondencia detallaba cómo se necesitaba el silencio en la comunidad, pues la verdad era demasiado temible. Algunos del grupo comenzaron a murmurar en voz baja. ¿Podemos confiar en ellos? La ansiedad creció. Miradas de desconfianza se lanzaban de un lado a otro. Cuando la presión alcanzó su punto crítico, un estruendo sacudió el suelo. Una puerta se abrió. De golpe, revelando un espacio que antes había permanecido oculto. Una escalera que descendía hacia la penumbra. Ese lugar, lleno de ecos de llantos pasados, parecía llamarles. «¿Qué hay abajo?», preguntó una voz temblorosa. El investigador, aún con el libro en la mano, sintió una oleada de miedo y determinación. Estas eran las preguntas, las verdades que necesitaban enfrentar. «Es donde guardan a los que no vuelven», susurró la niña. «Los que no fueron suficientes». Su declaración resonó como un tambor en el pecho del investigador. Los muros del convento parecían cerrarse a su alrededor, el terror apretando su garganta. ¿Se atreverían a bajar? El peso de lo que podrían descubrir era inmenso. La comunidad quedó en silencio, mirando hacia esos escalones que podían llevarlos a un abismo mayor. La incertidumbre llenó el aire. ¿Era el final de la búsqueda de la verdad o solo el principio de un horror inimaginable? Con un firme movimiento, el investigador se acercó a la escalera. «Vamos, debemos saberlo», dijo, el eco de su voz resonando en la oscuridad. Y así, se dieron la vuelta, preparados para adentrarse en las sombras, donde tal vez las respuestas que hallaran pudieran condenarlos a todos. La tensión en la atmósfera era palpable. La comunidad, iluminada solo por un destello de luz, se encontraba en un estado de reacción frenética. El miedo palpable que se podía casi tocar. La figura infantil, una sombra de lo que alguna vez fue un niño, rompió el silencio. «Debemos irnos de aquí». Su voz era un susurro quebrado, lleno de un terror que no hacía más que resonar en los corazones de todos. La Madre Superior, ya no vestida de santidad, estaba horrorizada. «¿Qué han hecho?», balbuceó, su rostro pálido como la luna llena. Su mirada se posó en el investigador, y en ese instante supo que el horror que vivieron durante años no era solo lo que sucedía en el convento. Una frase quedó grabada en la mente del investigador.
los que no fueron suficientes. Las oscuras prácticas de experimentos descritas en las cartas retumbaban en su mente. «Miren el libro», gritó, levantando la antigua colección de documentos que había hallado. Sus manos temblaban al abrirlo, revelando horrendas descripciones, enfermos de tisis, niños que sufrían de histeria, en un mar de análisis clínicos sobre pureza y perfección. Esto es lo que hicieron. Nos usaron. El murmullo en la habitación se transformó en un clamor. Gritos de dolor, rabia y desesperación comenzaron a surgir entre los presentes. «No lo puedo creer», dijo una madre, sus ojos llenos de lágrimas. «Nuestros hijos. ¡Ay, mis hijos!». Mientras la comunidad se preguntaba cómo había sido posible que todo esto sucediera, uno de los hombres que habían estado en el fondo dio un paso adelante. «Hemos eclipsado la verdad por tanto tiempo», afirmó, la voz entrecortada. «Pero debemos enfrentarla ahora». La tensión escaló y el investigador sintió que el aire se volvía escaso. Al mirar hacia la escalera oscura, comprendió que la única opción era descender. «Allí abajo están nuestras respuestas», dijo, su voz alta y decidida. «Aquí no es seguro. La oscuridad revelará lo que nos han ocultado». Sin saber si sería su último acto, tomaron la decisión de descender. La niña se aferró a la mano del investigador. Con cada escalón que bajaban, un peso más pesado caía sobre sus corazones. Al llegar al fondo, lo que vieron les heló la sangre. Una vasta sala se extendía ante ellos. Muros de piedra desgastada, cubiertos de maleza y moho, revelaban la historia oculta. En las paredes, escritos desgastados hablaban de los experimentos, de nombres de niños desaparecidos y cómo se trataban a los desafortunados. Las palabras morfina y mezclas químicas aparecían una y otra vez. Había registros de tratamientos que hablaban de sacrificios necesarios para alcanzar una iluminación divina. Un escalofrío recorrió a los presentes. «¿Qué clase de fe era esta?», murmuró una mujer a su lado. El horror se acentuaba cuando vieron otros documentos, correspondencia entre médicos de la diócesis y representantes del gobierno local. «La paz de la comunidad debe preservarse», se leía. «Cualquier disturbio traerá consecuencias». Eso fue la gota que colmó el vaso. El investigador, con la voz temblando de rabia, gritó: «Hubo complicidad. No solo el convento estaba involucrado, sino también todos ellos, mientras se aferraban a la verdad que acababan de descubrir». La figura de la Madre Superiora emergió de la penumbra. «¿Creen que pueden liberar la oscuridad?», susurró casi inculpándoles. «Pero no han visto nada aún». De repente, un estallido de ruido resonó en la sala, como una advertencia. La comunidad quedó paralizada. El investigador dio un paso hacia adelante. «¿Qué nos escondes?», cuestionó, sintiendo un nudo en el estómago. Con un gesto, una puerta se abrió aún más. Un grupo de sombras parecía surgir del rincón más oscuro, la silueta de aquellos que habían desaparecido, regresando a reclamar lo que les pertenecía. El horror paralizó a todos. ¿Acaso eran ellos? La pregunta flotó en el aire aterradora. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, aquellas figuras los rodearon, una mezcla de angustia y deseos de venganza. Y justo en ese momento, mientras las sombras se acercaban, una luz comenzó a brillar, revelando un antiguo altar cubierto de pinturas de horror. «Esto no puede estar sucediendo», gritó alguien en la multitud, su voz quebrándose. Las sombras danzaban, llenas de vida, sus rostros un reflejo de dolor y sufrimiento. Habían regresado, y el convento, una prisión,
podría ser la única salvación. El investigador miró a su alrededor, sintiendo que la compasión y la culpa se entrelazaban ante el desastre que habían permitido. La verdad estaba sobre ellos, pero ¿qué pasaría ahora? Un eco de voces resonaba en su interior. «Debemos luchar por ellos», dijo la niña, enfrentando su pánico. Y en ese instante, todos sintieron que la decisión a tomar no solo les afectaba a ellos, sino que también implicaba a todos aquellos que habían sufrido por la oscuridad que habían creado. Antes que cualquier acto pudiera ser ejecutado, el investigador reunió sus fuerzas. «Ven, enfrentemos esto juntos. Ellos esperan nuestra respuesta». Y exactamente así, entre ecos de dolor y una luz titilante, la comunidad se preparó para reconstruir todo lo que había caído antes. Una última mirada a lo que estaba sucediendo y entendieron: la verdad cósmica siempre reclamará su lugar, incluso en el lugar más oscuro. Con sus corazones entremezclados en miedo y esperanza, todos respiraron profundo, listos para descubrir lo que vendría. Y tú, no te quedes en silencio. La sombra de un secreto acecha en tu vida. Asegúrate de hablar, de descubrir lo que está oculto. No seas parte de la complicidad. ¿Qué oscuros secretos guardas tú? Solo tú puedes cambiarlo.